esencial para el descanso, reemplazando las camas. El Día Mundial de las Hamacas, que se conmemora cada 22 de julio, es para valorarla, pues es símbolo de descanso, artesanía y tradición con un significado importante para la cultura yucateca. En la elaboración de hamacas se sigue un proceso artesanal, pues se urde en un bastidor de madera y el hilo se entrecruza cuidadosamente para formar la característica maya. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y de seguro esta tarde hay gente que está compartiendo e informándose con nosotros desde el TUP de su hamaca, como bien lo conocemos. O bueno, también las hamacas sirven para el frío, para el calor, pero es algo increíble para descansar. Y bien, vamos a seguir con esta información donde le vamos a presentar más sobre un croquis sobre la Catedral de Mérida. Un croquis de la Catedral de Mérida de 1574, que resultó ser un plan de sepulturas de los primeros conquistadores de Mérida, nos arroja un nuevo dato de esta estructura colonial que tanto nos identifica. El investigador del UADY, Víctor Hugo Medina, quien halló este documento en el Archivo General de la Nación, recalcó que nos da una idea del uso de la catedral como cementerio hasta 1821. Durante todo el tiempo colonial y buena parte del siglo XIX, los suelos de la catedral fueron lugares de entierro. Entonces lo que tenemos en el croquis es el primer plan de sepulturas y ahí se encuentran los nombres de quienes compraron su sepultura en el año de 1574, donde podemos encontrar a muchos de los conquistadores que son citados por los grandes autores de la historia de Yucatán, como Diego López de Cogolludo, como el mismo Diego de Landa, en donde los conquistadores se encontraron su lugar de asiento y sepulcro. Dicho croquis nos muestra una ciudad jerarquizada de finales del siglo XVI, en donde la catedral presenta sus niveles de sepultura dependiendo del cargo y estatus social. Nos habla de una ciudad jerarquizada, porque lo que notamos en el croquis es que los personajes más afamados son los que se encuentran más cerca de los principales altares. Otro detalle del croquis nos habla de un coro catedralicio, inmerso en medio de la Catedral de Mérida, así como de los primeros altares, en especial a San Cristóbal, patrono de los viajeros que veneraban los propios conquistadores, y de la Virgen de la Encarnación, que Francisco de Montejo, el Mozo, veneraba con fervor. Quedan diversos aspectos por conocer sobre el destino final del Mozo, tomando en cuenta relatos de los historiadores de la época y de una compra de Andrea del Castillo de una tumba en la catedral antes de que concluya su construcción. Existe la posibilidad que sus restos descansaran en este lugar. Con imágenes de Juan Velázquez. Información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Y como todas las tardes no nos podemos perder lo más viral de las redes sociales. Pese a riesgo, un individuo fue captado en un municipio de Yucatán llevando un triciclo de carga. El conductor apoyó únicamente 2 de 3 llantas. En la Avenida Internacional, en Ciudad Industrial, una persona en motocicleta llevaba con toda y su caja una pantalla de 55 pulgadas, solamente con sus manos. Festejando el buen paso de los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana, un señor metió el ambiente en el Estadio Cruz Azul. Nelson Barrera, de la capital campechana, aprovechó la música de mambo para sacar los pasos prohibidos y echar relajo. Teleyucatán, Noticias. Y nos toca irnos a una última y breve pausa. Usted no le cambie. En resumen, en su transmisión por Facebook Live, el gobernador Joaquín Díaz Mena amplió una semana más la verificación del programa Mujeres Renacimiento. El IMSS en Yucatán previene, detecta y trata oportunamente afectaciones del sistema cerebrovascular a través del protocolo de atención integral Código Cerebro. Un croquis de la Catedral de Mérida de 1574, que resultó ser un plan de sepulturas de los primeros conquistadores de Mérida, arrojó nuevos datos históricos. Para trabajar en la promoción, fortalecimiento y revaloración de la lengua maya entre la población de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se inauguró el primer encuentro peninsular Mayatán.
Después de un ciclón tropical, sigue alerta. Espera indicaciones oficiales antes de salir a la calle. Evita accidentes, no toques cables o materiales caídos. Antes de conectar la luz o abrir la llave de agua y gas, asegúrate que todo esté en orden y que tu zona no haya tenido afectaciones. Cuida tus provisiones de agua y despensa. Y no olvides eliminar el agua estancada para evitar que se formen criaderos de moscos. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos que guarda el corazón. Acompañemos a Mario Chacón y a Julio Machay a un paseo por los recuerdos. Las salidas son los lunes a las 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. La comida mexicana es un festín de colores y sabores exquisitos. En Sabores y Colores, te invitamos a descubrir la riqueza de nuestra gastronomía. Acompáñanos los jueves a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Metalmorfosis está de regreso en Tele Yucatán. El programa especializado en cultura rock vuelve con más fuerza que nunca. Disfruta lo mejor de la escena internacional, nacional y local, entrevistas, especiales y la música que hace vibrar al mundo. Todos los sábados a las 8:30 de la noche por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también le queremos informar cómo se ha vivido el primer encuentro peninsular Mayatán, donde han estado presentes el director de Patrimonio Sedeculta, Fidencio Briceño Chel, y también la titular de Sedeculta, Patricia Martín Briceño. Para trabajar en la promoción, fortalecimiento y revalorización de la lengua maya en la población de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se inauguró el primer encuentro peninsular Mayatán. La secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño, mencionó que el objetivo es unificar criterios en la redacción y uso de la lengua maya en programas y políticas públicas aplicados en esta región del país.
En este encuentro están ahorita gente de Quintana Roo y de Campeche, porque también se requiere homologar la forma de escribirlo, respetar ciertas pues normas de escritura para que pueda incluso llegar a mucha más gente que los mayablantes, ¿no? Entonces hay mucha gente que no tiene la oportunidad de convivir con mayablantes y que a partir de la lectoescritura puede aprenderlo también. Durante el primer taller impartido por el director de Patrimonio de la Sede Culta, Fidencio Briceño Chel, explicó que se trabaja con servidoras y servidores públicos en las áreas de cultura y patrimonio. Tenemos 60 inscritos que vienen de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Todos ellos de algún modo escriben la lengua maya y hablan la lengua maya. No todos son maestros, hay promotores, hay gestores, hay escritores y la bondad de este taller es que por primera vez va a ser totalmente en maya, para poner la lengua maya en ese contexto. No vamos a hablar de la lengua maya, vamos a hablar en lengua maya, de nuestra lengua maya, pensar en lengua maya, hacer filosofía en lengua maya. Las actividades del primer encuentro peninsular Mayatán finalizarán en agosto, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y ahora también conoceremos de qué trató la gran presentación del performance Concierto de Cuerdas. Una propuesta joven en donde se combinó el arte de la mano con el boxeo, presentó Max Castañón en el performance Concierto de Cuerdas en el Teatro Armando Manzanero. El boxeo siempre fue parte de mi vida porque refleja la cultura mexicana, por eso los combino con mi formación artística, comentó el creador del performance. El boxeo es muy importante para mí, fui 5 años, durante 5 años aproximadamente fui boxeador amateur y aparte a mi abuelo le encantaba el boxeo, entonces el boxeo siempre ha sido como parte de mi vida. Por su parte, la titular de Sede Culta, Patricia Martín Briceño, destacó que Max Castañón es recipiendario de uno de los premios más importantes de cultura contemporánea, como es el Premio Nacional de Arte Joven, distinción que hacía mucho tiempo que Yucatán no tenía. Dijo que el concierto de cuerdas y Max Castañón reflejan el compromiso de la Sede Culta por apoyar el arte de la juventud y sus propuestas. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, Yucatán se sigue eligiendo no solo para grandes eventos, sino en esta ocasión para grandes videos musicales, como lo fue este fin de semana la grabación de la nueva canción Soltera Peligrosa de Ninel Conde. En el Arco de Dragones, en el barrio de La Mejorada y la hacienda Guayalché, la actriz y cantante Ninel Conde comenzó con las grabaciones de su nueva canción Soltera Peligrosa, donde estuvo acompañada de talento local. El Bombón Asesino eligió paisajes únicos del estado, que combinan la belleza natural, atuendos típicos de la región y su presencia que impacta a sus fans. A través de sus redes sociales, Ninel anunció que desde el sábado estuvo grabando su videoclip que se estrenará este jueves en todas las plataformas digitales. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, todo el detrás de cámaras lo puede encontrar en mis redes sociales, en TikTok e Instagram como María Bastarrachea. Y bueno, antes de irnos también le queremos informar que el gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales y estatales, llevó a cabo una revisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Mixto de Mérida como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y el orden dentro del sistema penitenciario. Durante la intervención se realizó una verificación integral de las instalaciones con el objetivo de garantizar condiciones de control y disciplina en estricto respecto a las autoridades humanos de las personas privadas de su libertad. El operativo concluyó sin incidentes y se aseguraron diversos objetos no autorizados conforme al reglamento penitenciario, los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes para su registro y seguimiento interno. Y bien, con esto nos despedimos. Espero que siga disfrutando de estas vacaciones y de esta tarde de martes. Mi nombre es María Bastarrachea y como siempre fue un gusto informarle. Y bien, recuerde no cambiarle, que ahora vienen mis compañeros los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Teleyucatán.
¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información visita salud.yucatán.